Muy bien. Vamos a hablar acerca de las cruzadas. Lo digo a los presentes, ordeno que se les diga a los ausentes. Cristo lo manda. A todos los que allá vayan y pierdan la vida, ya sea en el camino o en el mar, ya en la lucha contra los paganos, se les concederá el perdón inmediato de sus pecados. Esto lo concedo a todos los que han de marchar, en virtud del gran don que Dios me ha dado. Esto lo dijo Urbano II. De todos los altos ideales que cautivaron el espíritu de la época, ninguno tuvo tan arrollador, tan dramático ni tan contradictorio como el de las cruzadas. Por espacio de varios siglos, la Europa occidental derramó su fervor y su sangre en una serie de expediciones cuyos resultados fueron, en los mejores casos, efímeros y en el peor, trágicos. Lo que se esperaba era derrotar a los musulmanes que amenazaban a Constantinopla, salvar el Imperio de Oriente, unir de nuevo la cristiandad, reconquistar la Tierra Santa y en todo ello ganar el cielo. Si este último propósito se logró o no, toca al juez supremo decidirlo. Todos los demás se alcanzaron en una u otra medida, pero ninguno de estos logros fue permanente. Los musulmanes, derrotados al principio por estar divididos entre sí, a la postre se unieron y echaron a los cruzados. Constantinopla y la sombra de su imperio pudieron continuar existiendo hasta el siglo XV, pero a la larga cayeron ante el ímpetu de los turcos otomanos. Las iglesias latina y griega se unieron brevemente por la fuerza a raíz de la Cuarta Cruzada, pero el verdadero resultado de esa unidad forzada fue que el odio de los griegos hacia los latinos se acrecentó. La Tierra Santa estuvo en posesión de los cristianos alrededor de un siglo y volvió a caer en manos de los musulmanes. Desde el siglo IV, las peregrinaciones a Tierra Santa se habían hecho cada vez más populares. En fecha anterior se estableció la costumbre de visitar las tumbas de los mártires en el aniversario de su muerte. Ahora que el imperio era cristiano, se hacía posible emprender peregrinaciones más largas a Tierra Santa o a Roma, donde descansaban los restos mortales de San Pedro y San Pablo. La madre de Constantino, Helena, creyó haber descubierto en Jerusalén los restos de la Vera Cruz. Ese descubrimiento y las basílicas que ella y varios emperadores hicieron construir aumentaron la fascinación de la Tierra Santa para los cristianos. Al mismo tiempo, varios de los gigantes a quienes dedicamos nuestra sección pasada atacaron las peregrinaciones, diciendo que se trataba de una superstición y que en todo caso había más mérito en quedarse en casa y hacer el bien que en marchar a algún lugar lejano por motivos religiosos. A pesar de esa oposición, durante la era de las tinieblas, las peregrinaciones se hicieron cada vez más populares. Pronto se les consideró una forma de penitencia adecuada para ciertos pecados. En algunos documentos del siglo VII las vemos incluidas entre las penitencias que es lícito imponer a un pecado. Aunque había otros lugares de peregrinación, el de mayor prestigio, tanto por la distancia como por su importancia histórica, era naturalmente la Tierra Santa. Cuando los árabes tomaron los lugares sagrados del cristianismo, algunos temieron que las peregrinaciones a Tierra Santa se dificultasen sobremanera. Pero los gobernantes árabes en su mayoría se mostraron en extremo benévolos para con los peregrinos cristianos, que continuaron afluyendo hacia Jerusalén y los santos lugares. Puesto que muchas veces los mares no eran seguros a causa de la piratería, la ruta común de los peregrinos de Occidente les llevaba primero a Constantinopla y de allí por tierra, a través de Anatolia y Siria, hasta Jerusalén. La reforma del siglo XI les daba gran valor a las peregrinaciones, que en esa época se volvieron más fáciles y comunes porque la piratería había sido casi totalmente erradicada del Mediterráneo. Pero hacia fines de ese siglo las circunstancias políticas cambiaron en el cercano Oriente. Hasta entonces,
La gran potencia de la región había sido el califato abasí, cuya capital estaba en Bagdad. Aunque sus relaciones con el imperio bizantino no eran cordiales, este último tenía en él un fuerte baluarte contra las hordas de Asia Central. Pero en el siglo XI el poderío abasí se deshizo y los turcos seleucidas invadieron el califato y después el imperio. Constantinopla se vio amenazada y por ello le pidió ayuda repetidamente al occidente. Los santos lugares fueron tomados primero por los turcos, después la dinastía árabe de los fatimitas, cuyo poder tenía su sede en Egipto, comenzó a tomar las tierras conquistadas por los turcos. Estos se dividieron en varios bandos. Para los peregrinos, el resultado de todo esto fue hacer su viaje confuso y peligroso. Los que regresaban a Europa contaban que cada ciudad parecía tener un gobierno distinto y que por todas partes había fuertes bandas de ladrones contra las cuales era necesario armarse. Dadas las nuevas circunstancias y el hecho de que eran muchos los peregrinos que no volvían a sus hogares, comenzó a pensarse de la Tierra Santa como el lugar de la última peregrinación. Muchos documentos de la época nos hablan de peregrinos que esperaban morir en Jerusalén o en el camino, y algunos llegaban a mostrarse decepcionados por haber podido regresar. Para los espíritus más exaltados, la muerte en peregrinación a Tierra Santa vino a ser la suprema elección divina, como la muerte en manos del imperio lo había sido para los mártires de antaño. Por otra parte, la situación así creada dio lugar a los peregrinajes armados. Aquellos peregrinos no iban a conquistar la Tierra Santa, pero si tropezaban con algún bandido o si alguna banda de soldados pretendía matarlos o hacerlos cautivos, debían estar prontos a defenderse. Así llegó a haber peregrinajes que parecían pequeños ejércitos, y en ellos se encuentran algunas de las raíces de las cruzadas. La tradición de la Guerra Santa se fundiría a la de las peregrinaciones para crear el ideal de las cruzadas. Como es de todos sabido, la Iglesia antigua tuvo serias dudas acerca de si se podía ser soldado y cristiano al mismo tiempo. Pero en época de Constantino esas dudas habían sido resueltas y por tanto los cristianos parecen haber sido relativamente numerosos en las legiones romanas. Eusebio narra las guerras de Constantino contra Magencio y Licinio como si se tratara de una empresa ordenada por Dios. Para ello tenía amplios precedentes en el Antiguo Testamento y no dejó de hacer uso de ellos. Poco después Agustín desarrolló la teoría de la guerra justa y señaló las condiciones necesarias para poder darle ese título a un acto bélico cualquiera. En la era de las tinieblas, tema que hemos tocado anteriormente y que se encuentra en la lista de reproducción donde tenemos toda esta serie de la historia de la Iglesia, fueron muchos los obispos cristianos que de un modo u otro apoyaron a algún ejército que salía al campo de batalla. Las conquistas de Carlomagno recibieron sanción papal. En la época que estamos estudiando, el Papa León IX dio el ejemplo al marchar al frente de las tropas con las que esperaba derrotar a los normandos. Al mismo tiempo, según veremos próximamente, los cristianos trataban de echar a los moros de España. En esa empresa contaban con el apoyo de la Iglesia y la bendición del Papa, que a veces llegó a reclamar los territorios conquistados como propiedad de San Pedro. Además, Gregorio VII, la figura predominante de la Reforma del siglo XI, había tratado de enviar soldados occidentales a socorrer al Imperio bizantino, pero sus convocatorias habían caído en oídos sordos. Fue en tiempos de Urbano II cuando se dieron todas las circunstancias necesarias para la gran empresa. El emperador de Bizancio, Alejo Comneno, había enviado emisarios a Roma para pedir socorro contra los turcos. Las autoridades eclesiásticas habían estado tratando de ponerle coto al espíritu guerrero de los nobles al declarar la tregua de Dios y la paz de Dios. La primera establecía ciertos periodos durante los cuales se prohibía guerrear y que normalmente cubrían las principales fiestas de la Iglesia, los domingos
el Adviento hasta la Epifanía y desde el miércoles de cenizas hasta la octava después de la resurrección. La segunda establecía que ciertos lugares, propiedades y personas quedarían exentos de todas las suertes de la guerra. Pero todo esto no bastaba, y muchas veces no se cumplía. Por tanto, los papas reformadores y Urbano en particular buscaban otros medios de poner fin a las interminables escaramuzas entre nobles. Por otra parte, los últimos años del siglo XI fueron tristes en la mayor parte de Europa occidental. Hubo varios años seguidos en que las cosechas escasearon. En algunas regiones el hambre fue atroz. A ella se sumaron las epidemias. La peste causó grandes estragos, pero la enfermedad que más se temía, por cuanto no se había conocido antes, fue la de los ardientes. Los enfermos sufrían de altísima fiebre y sus pies y manos se gangrenaban, pudrían y caían en pedazos. Los pocos enfermos que lograban sobrevivir quedaban mutilados y condenados a una existencia miserable. En medio de tales circunstancias, no ha de sorprendernos la acogida que tuvo el llamamiento del Papa Urbano cuando en el concilio de Clermont, en Francia, lanzó su famoso llamamiento a la primera cruzada. Puesto que Urbano era francés, es de suponerse que su discurso, dirigido a todos los presentes, fue hecho en el idioma del pueblo. Tras referirse a los peligros que atravesaban los cristianos de Oriente por la amenaza turca, el Papa pasó a describir en detalle los horrores que sufrían los peregrinos, la profanación de los lugares sagrados y la imperiosa necesidad de acudir en socorro de los hermanos griegos. Antes de que terminase su discurso, la multitud comenzó a expresar su aprobación. Luego el Papa les ofreció una indulgencia plenaria a todos los que murieran en la empresa. Esto quería decir que cualquier pecado, por muy grave que fuese, les sería perdonado e irían directamente al paraíso. La muchedumbre continuó expresando su entusiasmo y al concluir el discurso rompió a gritar: «¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere!». El resultado de su llamamiento fue mucho más allá de todas las esperanzas del Papa. Lo que él parece haber deseado era que se comenzasen los preparativos para una gran expedición militar, según los patrones tradicionales, dirigida por los nobles. Pero el resultado inmediato fue una fiebre de entusiasmo que parecía ser tan contagiosa como la plaga. Pronto surgieron numerosos predicadores de la gran empresa. Todos los sueños apocalípticos que por largos siglos habían estado reprimidos en las clases bajas salieron a relucir. Hubo quienes tuvieron visiones de la Jerusalén celestial, que descendía del cielo y quedaba suspendida en el oriente. Otros vieron grandes bandadas de aves, de peces o de mariposas que se dirigían hacia el este, como indicándoles a los cruzados el camino a seguir. Algunos decían haber recibido sobre el hombro la marca de la cruz, que los declaraba elegidos para la peregrinación militar. Y no faltaban quienes mostraban orgullosos tal señal de la gracia divina. El más famoso de estos predicadores populares fue Pedro el Ermitaño, cuyo manto de lana raída las multitudes trataban de besar. Su predicación encendida, su fervor contagioso y su austera pobreza lo hicieron el principal jefe de las multitudes que soñaban con la tierra prometida. Se cuenta que muchas gentes tomaban los pelos de su mula para hacer de ellos reliquias. Pedro el Ermitaño se paseó por toda Francia, anunciando la cruzada y llevando en pos de sí una multitud siempre creciente de seguidores entusiastas. Mientras los nobles y los caballeros preparaban cuidadosamente su expedición, esta gente, agobiada por sus circunstancias presentes, sencillamente decidían seguir a Pedro o a algún otro predicador semejante, e iban más bien que como soldados, como peregrinos y colonizadores. Muchos herraron sus bueyes para la larga marcha, los uncieron a un carretón y sobre él cargaron a su familia y sus escasas posesiones. Pedro y sus seguidores pasaron entonces a Alemania para reclutar todavía seguidores y se internaron en territorios de los húngaros, donde esperaban ser bien recibidos. Pero los cruzados no llevaban provisiones y por tanto tenían que sustentarse con lo que tomaban del país.
Pronto tuvieron que luchar contra cristianos que trataban de defender sus bienes, primero los húngaros y después los búlgaros. En esta peripecia, Pedro perdió mucha de su autoridad y el ejército comenzó a desbandarse. Por fin llegaron a las fronteras del Imperio Bizantino y Alejo Comneno hizo todo lo posible por acelerar su paso a través de él a fin de evitar incidentes como los ocurridos en Hungría. Con ayuda imperial, los cruzados atravesaron el Bósforo y se internaron en Anatolia. Allí tuvieron sus primeros encuentros con los turcos, que resultaron desastrosos. A la postre, siguiendo los consejos del emperador, decidieron aguardar al ejército de los nobles antes de intentar tomar la ciudad de Nicea. En el entretanto, otras bandas de cruzados habían partido de Francia y de otras regiones de Europa. Muchas de estas partidas estaban peor organizadas que la de Pedro el Ermitaño, y ni siquiera esperaron a salir de Alemania antes de entregarse al pillaje. Esto se entiende, pues se trataba de gente desposeída que se consideraban enviadas en una misión divina, y para quienes por tanto la riqueza de los territorios que atravesaban parecía un sacrilegio. Pero el resultado neto fue que muchas de estas bandas fueron aniquiladas por los habitantes del país y que algunos sobrevivientes quedaron sometidos a condiciones de penuria aún mayor que la que habían sufrido en sus tierras natales. Además, buena parte de estos soldados de Cristo se dedicó a matar judíos, puesto que iban a tierras lejanas a luchar contra los infieles. ¿Por qué no comenzar esa lucha inmediatamente y matar a los judíos que encontraban a su paso? En Praga, en Metz, en Ritzbona y en Maguncia fueron millares los judíos muertos por los cruzados. Cuando por fin Enrique IV regresó al país después de un viaje a Italia, se prohibieron los abusos contra los judíos, pero ya el mal estaba hecho. Mientras aquellas bandadas desorganizadas se dirigían hacia el oriente, los nobles se preparaban para una expedición militar en regla. El Papa había nombrado a Adhemar de Monteil obispo de Puy, legado suyo y por tanto jefe de la empresa. Pero de hecho los cruzados partieron de Europa hacia Constantinopla por diversos rumbos. El jefe de los soldados precedentes de la región del Rin, tanto alemanes como franceses, era Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena. Los franceses del sur iban al mando directo de Raimundo de Saint-Gilles, conde de Tolosa, y los acompañaba Adhemar, el jefe espiritual de la cruzada. Otros franceses seguían a Hugo de Vermandois, hermano del rey Felipe I, y los normandos del sur de Italia seguían a Bohemundo y Tancredo, dos nobles de la región. Contingentes más pequeños procedentes de otros países, Galacia, Inglaterra, Escandinavia, etc., se unieron a estos ejércitos principales. Cada cual por su propio camino, las columnas de cruzados fueron llegando a Constantinopla. Allí el emperador Alejo los recibió con cortesía y toda clase de festejos y donativos. Pero al mismo tiempo se mostró firme, obligándolos a jurarle lealtad y que cualquier ciudad bizantina que fuese tomada de los turcos volvería a formar parte del imperio. Cuando los ejércitos partieron de la ciudad, Alejo les proveyó una escolta militar, no solo para que les sirviera de guía, sino también para evitar que se dedicaran a saquear el territorio que tenían que atravesar. Por todas partes se veían los esqueletos de las primeras oleadas de cruzados, a quienes los turcos habían batido fácilmente. Pedro el Ermitaño y los demás sobrevivientes se sumaron a la empresa de los nobles. La primera acción militar contra los turcos fue el sitio de Nicea, donde el sultán seleucida Kirlik Arslan tenía su capital. Los turcos no parecen haberles prestado gran atención a las huestes invasoras, posiblemente porque esperaban que fuesen tan fáciles de vencer como lo habían sido las hordas de Pedro el Ermitaño. Cuando descubrieron su error, la ciudad de Nicea estaba sitiada. Un ejército turco que acudió en su auxilio fue derrotado por las tropas de Raimundo de Tolosa, quien ordenó que las cabezas de los enemigos muertos fuesen lanzadas por encima de las murallas de Nicea para sembrar el pánico
entre los defensores. Pero Nicea estaba junto a un gran lago y los cruzados, carentes de fuerzas navales, no podían evitar que los sitiados recibieran recursos por esa vía. A petición de los cruzados, el emperador utilizó una flotilla para cerrar el cerco. La caída de Nicea, la ciudad que había sido sede del primer concilio ecuménico, era inevitable. Pero Alejo temía la codicia de los cruzados. La mayor parte de la población de Nicea era cristiana, y si la ciudad era tomada sin mayor daño, podría ser incorporada fácilmente al imperio bizantino. Por tanto, el emperador abrió negociaciones secretas con los sitiados, quienes le abrieron las puertas que daban al lago, mientras los cruzados atacaban las murallas por tierra. Antes que las murallas cedieran, los atacantes vieron ondear dentro de la ciudad el pendón imperial. Alejo tomó posesión de la ciudad y no les permitió a los cruzados tomar botín alguno, aunque sí repartió entre ellos comida abundante, además de oro y piedras preciosas, tomadas del tesoro del sultán. De Nicea, los cruzados partieron rumbo a Antioquía. Para la marcha, se dividieron en dos columnas que marchaban a una jornada de distancia entre sí. Aquella división resultó ser la salvación del ejército, pues el sultán Kirlik había logrado reunir todas sus tropas y preparar una celada en la llanura de Dorilea. Allí el primer ejército fue sorprendido y rodeado. No había modo alguno de escapar de la matanza, y lo único que sostuvo a los cristianos en el combate fue la certeza de que si se rendían les esperaba una suerte peor que la muerte. Desde la madrugada hasta el mediodía se defendieron bajo una lluvia constante de flechas, sin esperanza de victoria. Pero entonces llegó Raimundo de Tolosa al frente del segundo ejército. Antes de atacar, esta otra fuerza se dividió. Mientras Raimundo se lanzó al combate, otro contingente al mando del obispo Ademar rodeó el campo a escondidas tras una elevación del terreno. La carga de Raimundo sorprendió a los turcos, quienes rompieron el cerco alrededor del primer ejército. Este último cobró nuevos bríos, de tal modo que las tropas cristianas se unieron para prestarle un frente común al enemigo. Este comenzaba a reorganizarse cuando, de pronto, Ademar y los suyos atacaron su retaguardia. La resistencia de los turcos se quebró ante tantas sorpresas y huyeron despavoridos. La matanza fue enorme, y los cruzados quedaron en posesión del campo de batalla y del campamento del sultán con todas sus tiendas y tesoros. El camino hacia Tierra Santa quedaba abierto. Pero los soldados europeos no contaban con las dificultades del terreno de Anatolia. Durante 6 semanas, hasta que llegaron a Iconio, sufrieron sed y toda clase de privaciones. Muchas de las bestias de carga murieron, y el glorioso ejército de la cruz se vio obligado a colocar sus fardos sobre cabras y cerdos. Pero aquella experiencia consolidó la unidad entre las tropas procedentes de diversas regiones, que apenas lograban comprenderse entre sí. Tras 2 días de descanso en Iconio, el ejército marchó hasta Heraclea, donde derrotó de nuevo a los turcos. Después se dividió de nuevo, pues unos decidieron tomar hacia Antioquía el camino más corto y peligroso, mientras otros prefirieron hacer un largo rodeo a través de la región de Armenia, donde esperaban recibir apoyo y provisiones de la población cristiana. Cuando por fin los 2 cuerpos se reunieron cerca de Antioquía, ambos tenían malas noticias que compartir. Los que habían tomado la ruta de Armenia habían sido bien recibidos por los habitantes del lugar, pero en los pasos de las montañas habían perdido gran cantidad de vidas y de animales, armas y provisiones. Los que habían seguido el otro camino tuvieron mejor suerte, pero las desavenencias entre ellos se hicieron insoportables. Frente a los muros de Tarso, Tancredo y Balduino, el hermano de Godofredo de Bouillon, combatieron entre sí. Por fin, Balduino decidió abandonar la empresa común y aceptar la oportunidad que le ofrecían los armenios de establecer un condado independiente en Edesa. El jefe turco de Antioquía se había preparado para el ataque de los cruzados, haciendo venir provisiones de toda la región y pidiendo refuerzos de otros jefes turcos.
los atacantes tuvieron la fortuna de capturar un gran envío de provisiones destinadas a Antioquía y con ellas restaurar sus fuerzas y su moral. El cerco prometía ser largo, pues Antioquía era todavía una gran ciudad, protegida por una muralla con 400 torreones. Pero los cruzados tenían víveres y estaban dispuestos a esperar la rendición de la ciudad. Poco después llegaron varios navíos genoveses cargados de refuerzos y de vituallas. Desde Chipre, el patriarca exiliado de Jerusalén, Simeón, les enviaba cuanto podía. Mas todo esto no bastaba. A fines del año 1097 no había qué comer en el campamento de los cristianos, mientras los sitiados permanecían firmes y sus provisiones no se agotaban. El ejército cristiano corría peligro de deshacerse. Las deserciones eran cada vez más numerosas. Una noche Pedro el ermitaño, fogoso y mudable como el apóstol del mismo nombre, abandonó el campamento. Afortunadamente, Tancredo logró capturarlo antes de que los demás siguieran su ejemplo y lo trajo de regreso al ejército. Otro desertor se topó con Alejo Comneno, quien venía con refuerzos, y lo convenció de que la empresa había fracasado y las tropas bizantinas se perderían sin remedio. Cuando Alejo siguió los consejos de los desertores y marchaba de regreso a Constantinopla, la situación en Antioquía había cambiado radicalmente. Un armenio que residía en la ciudad les abrió el paso a los francos, quienes entraron en Antioquía al grito de «¡Dios lo quiere!». Los turcos, tomados por sorpresa, se refugiaron en la ciudad fortificada que se encontraba en medio de la villa. Los cristianos, tanto cruzados como residentes de Antioquía, se lanzaron a las calles y mataron a todos los turcos que no se refugiaron en la ciudadela con suficiente rapidez. El entusiasmo de la victoria duró solo 4 días. El 7 de junio un nuevo ejército turco, al mando de Kerborgat, le puso cerco a Antioquía. Los cristianos se encontraban entonces entre dos fuerzas enemigas, el nuevo ejército que ahora los sitiaba y los antiguos sitiados que todavía dominaban la ciudadela. La situación era desesperante, el hambre insoportable. El largo sitio y la enorme matanza habían dado lugar a epidemias terribles. Fue entonces cuando un humilde campesino provenzal llamado Pedro Bartolomé fue a ver a los jefes de la cruzada para confiarles las visiones que había tenido. En ellas, San Andrés y el propio Jesucristo se le habían aparecido y le habían dicho que la lanza que había herido el costado del Señor se hallaba enterrado bajo la iglesia de San Pedro, allí mismo, en Antioquía. Al principio los jefes no le prestaron atención. En aquel ejército abundaban las visiones, pero después el sacerdote Esteban tuvo otras revelaciones en las que parecía confirmarse lo que Pedro Bartolomé había dicho. Por fin los jefes decidieron ir a buscar la Santa Lanza. Todo el día cavaron donde Pedro Bartolomé les indicó. Estaban dispuestos a abandonar la búsqueda cuando el visionario saltó al hoyo y besó algo que apenas se veía en el fondo. Con redoblado ánimo, los que cavaban exhumaron lo que el vidente les indicaba y descubrieron que era una lanza. Un frenesí se posesionó del ejército. En otra visión, Pedro Bartolomé recibió el mandamiento de que los cruzados ayunaran por 5 días y después atacaran a los que les cercaban. Cuando después del período del ayuno, aquel ejército casi delirante se lanzó sobre los turcos, con la Santa Lanza como estandarte, las tropas de Kerborgat huyeron despavoridas. En medio del desorden, fueron miles los turcos que murieron, mientras sus enemigos los perseguían sin tregua. El ejército turco quedó deshecho. Por fin, los cruzados regresaron al campamento del enemigo para tomar el botín de guerra. Allí encontraron numerosas mujeres que los turcos habían traído consigo, y un cronista nos cuenta que era tal el fervor de aquellos soldados cristianos que no les hicimos nada malo, sino solo matarlas a lanzadas. La conquista de Antioquía no facilitó la empresa de los cruzados. Bohemundo quería la ciudad para sí, de igual modo que Balduino antes había tomado a Edesa. Raimundo de Tolosa insistía
en el juramento hecho al emperador bizantino. Tales disensiones demoraban la marcha sobre Jerusalén. Por fin el ejército, que veía su entusiasmo refrenado, amenazó a los nobles, diciéndoles que, puesto que Antioquía parecía causar tales contiendas, lo mejor sería destruir sus murallas para que nadie se dejase llevar por la ambición. Ante tales amenazas, los nobles hicieron unas paces forzadas. Bohemundo quedó en Antioquía, en tanto que Raimundo y el grueso del ejército proseguían hacia Jerusalén. Pero antes de salir, Raimundo ordenó la destrucción de las defensas y le prendió fuego a la ciudad. Ademar de Puy, el único capaz de mantener unidos a aquellos nobles de ambiciones discordantes, había muerto de la fiebre en Antioquía. No había ahora más jefes religiosos reconocidos que los visionarios al estilo de Pedro Bartolomé. Según se acercaba al final de su larga peregrinación, la gente del pueblo insistía cada vez más en que se apresurara la marcha. Pero los nobles, acostumbrados como estaban a guerrear en pos de botín y tierras, querían detenerse a cada paso para asediar una ciudad o tomar una fortaleza. Al llegar a Trípoli, el emir de esa ciudad los recibió cortésmente y les prometió pagar fuerte tributo, pero Raimundo pensó que quizás se lograría un pago más elevado si antes de hacer un trato tomaban la fortaleza de Arca. El ejército se resistía a esta nueva demora. Godofredo de Bouillon, quien había salido en una breve expedición, se unió de nuevo al grueso de las tropas y tomó el partido del pueblo. Era necesario continuar de inmediato la marcha hacia Jerusalén. Pedro Bartolomé, el visionario que había llevado al descubrimiento de la Santa Lanza, tuvo una nueva revelación, en la que se le dijo que la expedición no debía tardar más en el camino. Si iban a tomar Arca, debían hacerlo de inmediato, mediante un ataque frontal, y continuar inmediatamente hacia la ciudad santa. Raimundo y los suyos no le prestaron atención. El vidente se declaró pronto a probar su visión mediante el fuego. El Viernes Santo, a prima tarde, 40.000 testigos se reunieron para presenciar las ordalías. 2 piras fueron encendidas. Entre ellas había un pasadizo estrecho de unos 4 metros de largo, de donde debía transitar el presunto profeta. Este, tras pedir la ayuda del cielo, tomó la Santa Lanza y con paso firme y decidido se adentró entre las llamas. Allí lo vieron 40.000 testigos pasearse lentamente hasta que salió al otro lado. Sobre lo que sucedió entonces los cronistas difieren. Hay quien dice que el falso profeta cayó exánime al otro lado y que esa noche murió a consecuencias de sus quemaduras. Pero la visión que se difundió entre los cruzados era que, al verlo salir ileso de las llamas, el pueblo se lanzó sobre él para tratar de tocarlo o de obtener un pedazo de sus ropas a modo de reliquia, y que el tumulto fue tal que sus propios seguidores le quebraron varios huesos, a consecuencia de lo cual murió esa noche. En todo caso, la mayoría de los cruzados no estaba dispuesto a continuar el sitio de Arca, que pronto fue levantado. A regañadientes, Raimundo siguió el impulso incontenible que parecía arrastrar a aquel ejército hacia Jerusalén. Pero el resultado de su ambición fue que perdió el apoyo con que antes había contado entre los soldados. Su lugar fue tomado por Godofredo de Bouillon, que en el momento propicio había insistido en la necesidad de continuar la marcha hacia Jerusalén. Por fin, el 7 de junio de 1099, desde la colina que recibió el nombre de Montjoin, es decir, Monte del Gozo, los cruzados atisbaron las murallas de la ciudad santa. Pero aquellas murallas, hasta entonces tema de sus sueños, pronto se convirtieron en una pesadilla. Quienes ocupaban a Jerusalén no eran turcos, sino árabes procedentes en su mayoría del Egipto. Al principio, los gobernantes fatimitas del Egipto habían visto con buenos ojos las victorias de los cruzados sobre los turcos, pero ahora, aprovechando esas victorias, decidieron emprender la conquista de los territorios que los turcos habían ocupado
y que anteriormente habían estado en manos árabes. Atacado a la vez por los cruzados y por los fatimitas, el poderío de los turcos seleucidas desapareció. Pero esto, a su vez, dejó a los cruzados en confrontación directa con los fatimitas. Los defensores de Jerusalén habían tomado buenas medidas para su resguardo. Sus almacenes y cisternas estaban llenos. Todos los cristianos fueron echados de la ciudad, tanto para evitar que traicionaran a los defensores como para asegurarse de que las provisiones duraran más tiempo. Al mismo tiempo, los jefes árabes envenenaron todos los pozos de los alrededores, destruyeron las cosechas y arrasaron todo lo que pudiera ofrecerles el más mínimo abrigo a los cruzados. Cuando estos llegaron al término de su viaje, tuvieron que enfrentarse a las nuevas dificultades que los árabes les habían preparado. El único lugar cerca de la ciudad donde había agua era el estanque de Siloé, pero aún allí el agua era tan escasa que los animales y la gente se pisoteaban por alcanzarla y pronto se volvió fétida por los cadáveres. Aparte de aquel lugar, el agua más próxima se encontraba a varias leguas de distancia, y fue necesario que buena parte de los cruzados se dedicara a traerla para los que se ocupaban de cercar la ciudad. Además, no había madera para construir las torres y demás artefactos necesarios para el asedio. Luego otro contingente fue enviado hasta las cercanías de Samaria, de donde se trajeron los troncos necesarios. Poco después, una flota genovesa llegó a un puerto cercano con refuerzos y provisiones. Aunque la pequeña escuadra fue sorprendida en puerto por los árabes, solo los barcos se perdieron. Los refuerzos, junto a los marineros y las provisiones, aliviaron la condición de los cruzados. Muchos de los marineros eran también buenos carpinteros y la construcción de los instrumentos de asedio se aceleró. A principios de julio llegaron noticias de que un ejército árabe se dirigía a Jerusalén. Si el sitio duraba mucho más, los cruzados se verían atrapados entre las murallas y ese nuevo ejército. Entonces alguien tuvo una visión. El difunto obispo Ademar de Puy se le apareció y le dijo que para tomar la ciudad el ejército debía hacer penitencia, marchar descalzo alrededor de ella y ayunar, y luego atacarla con todas sus fuerzas. La mañana del 8 de julio, los árabes que guardaban las murallas se dieron el gusto de burlarse de aquellos soldados supuestamente valerosos que marchaban descalzos alrededor de la ciudad en pos de los obispos y el resto del clero, lamentándose y entonando himnos plañideros. Pero el 12 las torres estaban listas para el asalto. Frente a ellas, los defensores reforzaron las murallas. Esa noche, a cubierto de la oscuridad, los cruzados desmantelaron las torres y las transportaron de tal modo que quedaron frente a los puntos más débiles de las murallas. En la madrugada del 13 el ataque empezó. Todo ese día y el siguiente la batalla continuó sin que los atacantes lograran abrir brecha entre los defensores. Las bajas eran enormes en ambos ejércitos. Las fuerzas flaqueaban. Por fin, en la mañana del 15, el caballero Leotoldo del ejército de Godofredo de Bouillon logró saltar el parapeto y posesionarse de una pequeñísima porción de la muralla. Pronto lo siguieron Godofredo, Tancredo y otros. Por aquella brecha, el ejército cruzado se abrió paso. La resistencia se deshizo, el pánico cundió entre los defensores. En otros lugares se abrieron nuevas brechas. Jerusalén estaba de nuevo en manos cristianas. Entonces, aquellos soldados de Cristo se dedicaron a la venganza. Todos los soldados sarracenos fueron muertos y la población civil no sufrió mejor suerte. Muchas mujeres fueron violadas. A otras se les arrancaron los niños de pecho para estrellarlos contra las paredes. Los judíos habían acudido a la sinagoga. Los cruzados le prendieron fuego al edificio y los mataron a todos. Según cuenta un testigo ocular, la carnicería fue tal que en el pórtico de Salomón la sangre llegaba a las rodillas de los caballos. Cuando por fin terminó la matanza y se decidió que era hora de enterrar los cadáveres, los sobrevivientes entre los sarracenos eran tan pocos
que fue necesario pagarles a los cristianos más pobres para que se ocuparan de la tétrica labor.